Buenos días, vamos a tomar hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre ellos: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro que el que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, no dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casa, hermanos, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una observación preliminar es necesaria para despejar el terreno de posibles equívocos al leer lo que el Evangelio de este domingo nos dice sobre la riqueza. Jesús jamás condena la riqueza ni los bienes terrenos por sí mismos. Entre sus amigos está bien José Arimatea, hombre rico. Zaqueo es declarado salvado, aunque retenga para sí la mitad de sus bienes, que visto el oficio de recaudador de impuestos que desempeñaba debía ser considerable. Lo que condena es el apegamiento exagerado al dinero y a los bienes, hacer depender de ellos la propia vida y acumular tesoros solo para uno. La palabra de Dios llama al apegamiento excesivo al dinero idolatría. El dinero no es uno de tantos ídolos, es el ídolo por antonomasia. Literalmente es el antidios, porque crea una especie de mundo alternativo, cambia el objeto de las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, que ya no se ponen en Dios, sino en el dinero. Se realiza una siniestra inversión de todos los valores del Evangelio. Nada es imposible para Dios, dice la Escritura, y también todo es posible para quien cree, pero el mundo dice: todo es posible para quien tiene el dinero. ¿Ven cómo se cambian los valores? La avaricia, además de la idolatría, es asimismo fuente de infelicidad. El avaro es un hombre infeliz, desconfiado de todo, se aísla, no tiene afectos, ni siquiera entre los de su misma carne, a quienes ve siempre como aprovechados y quienes a su vez alimentan con frecuencia respecto a él un solo deseo de verdad: que muera pronto para heredar sus riquezas. Tenso hasta el espasmo para ahorrar, se niega todo en la vida y así no disfruta ni de este mundo ni de Dios, pues sus renuncias no lo hacen feliz. En vez de obtener seguridad y tranquilidad, es un eterno rehén de su propio dinero. Pero Jesús no deja a nadie sin esperanza de salvación, tampoco el rico. Cuando los discípulos, después de lo dicho sobre el camello y el ojo de la aguja, preocupados le preguntan a Jesús: entonces, ¿quién se va a salvar? Él les responde que para los hombres es imposible, pero para Dios no. Dios puede salvar también al rico. La cuestión no es si el rico se salva. Esto no ha estado jamás en la discusión en la tradición cristiana, sino qué rico se va a salvar.
Jesús señala a los ricos una vía de salida de su peligrosa situación. Acumulaos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los corroan. Haceos amigos con el dinero injusto para que cuando llegue a faltar os reciban en las eternas moradas. Se diría que Jesús aconseja a los ricos transferir su capital al exterior, pero no a Suiza, sino al cielo. Muchos, dice San Agustín, se afanan en meter su propio dinero bajo tierra, privándose hasta del placer de verlo, a veces durante toda su vida, con tal de saber que su dinero está seguro. ¿Por qué no ponerlo nada menos que en el cielo, donde estaría mucho más seguro y donde se volvería a encontrar algún día, para siempre? ¿Cómo hacerlo? Es sencillo y el mismo San Agustín también nos enseña. Dios te ofrece en los pobres a los portadores. Ellos van allí donde tú esperas ir un día. La necesidad de Dios está aquí, en el pobre, y te los va a devolver cuando vayas allá. Es así de sencillo. Pero está claro que la limosna y la beneficencia ya no es hoy el único modo de emplear la riqueza para el bien común, ni probablemente el más recomendable. Existe también el de pagar honestamente los impuestos, el crear nuevos puestos de trabajo, dar un salario más generoso a los trabajadores cuando la situación lo permita, poner en marcha empresas locales en los países en vías de desarrollo, en fin. En resumen, poner a rendir el dinero compartiéndolo con el que más necesita. Compartir no es lo mismo que dar limosna. Pidámosle al Señor la gracia de que, sea en lo poco o sea en lo mucho, seamos fiel al don de compartir con nuestros hermanos. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das diariamente, porque nos bendices con riquezas materiales, espirituales. Seguramente, Señor, que hay otros que tienen menos que nosotros y necesitan que nosotros compartamos algo de lo que tenemos con ellos, con amor, con la seguridad, Señor, de que estamos atesorando en el cielo, de que lo hacemos con amor, y el que siembra con amor aquí recoge y cosecha amor en el cielo. Danos la gracia siempre de tener nuestra mirada en el cielo y no en las cosas materiales. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.